Sean todos bienvenidos al análisis del proceso ideal de enfriamiento de aire sin condensación. En este caso no vamos a utilizar el factor de bypass en carta psicométrica. Entonces este proceso es un proceso que se realiza sin deshumidificación o sin condensación. Y lo llamamos ideal porque estamos analizando que todo el flujo, toda la masa de aire pasa en este caso por el serpentín de enfriamiento y no tenemos pérdidas. Lo ideal es hallar las condiciones de salida en el punto 2. Entonces, para este caso, estos procesos tienen la siguiente movimiento o la siguiente expresión acá en la carta psicométrica. Paso de un punto 1 con una alta temperatura y por lo general con una humedad específica dada, y me voy moviendo hacia la izquierda, veámoslo aquí, hacia un punto 2. Este movimiento es horizontal, ¿por qué razón? Porque voy a tener la misma cantidad de humedad a la entrada que a la salida y por tanto la humedad absoluta es la misma tanto a la entrada como a la salida. Lo que voy a obtener es una reducción de la temperatura, obviamente de bulbo seco, como estamos viendo aquí, y obviamente una temperatura de bulbo húmedo también se me va a reducir. Pero la idea es saber las condiciones en las cuales sale el punto 2. Entonces, para ello, nuevamente vamos a recurrir a la ecuación de la primera ley. Aquí la tenemos, ya la explicamos en un video anterior. Entonces, aquí tenemos nuestras condiciones. En este caso vamos a analizar la ecuación. Entonces, para el caso, vamos a tener aquí un calor retirado. Por esa razón, la ecuación queda de la siguiente forma. Que de 0 es igual al Q menos W, que es 0, porque no estamos aplicando ninguna potencia mecánica ni extrayendo ninguna potencia mecánica aquí en esta parte de análisis, más la sumatoria de las masas por las entalpías específicas de las corrientes que entran. En este caso solamente está entrando la corriente 1, por esa razón especificamos aquí, y tenemos de salida solamente la corriente 2. Por tanto, la ecuación del calor retirado en este caso va a estar en función de la masa de aire seco que entra en el 1 por la entalpía específica del punto 2 menos la masa o el flujo másico de aire seco en 1 por la entalpía específica del punto 1. Hay que tener en cuenta que para este caso la entalpía específica del punto 1 es mayor que la entalpía específica del punto 2. Por esta razón toda esta presión da negativo y el negativo nos está indicando simplemente que estamos extrayendo calor de aquí del sistema. Entonces eso es lo que nos indica ese valor negativo. Ahora vamos a tener otras consideraciones aquí dentro de mi ciclo de análisis o de mi proceso. De aquí, como no hay condensación, entonces obviamente la masa de aire seco que entra aquí en 1 es la misma masa de aire seco que sale en el punto 2 y por tanto la masa de vapor que entra en el punto 1 o el flujo másico también, como en este caso, de vapor que entra en 1 es el mismo que sale en 2. Por tanto, en conclusión, la humedad absoluta del punto 1 y la humedad absoluta del punto 2 son la misma o son iguales. Entonces, con base en esto, ahora vamos a ver qué es este valor Q. Este valor de potencia calorífica Q se refiere a la potencia calorífica extraída al aire desde la entrada 1 a la salida 2, o también podemos definirla como la potencia de enfriamiento del equipo, obviamente porque todo este calor es absorbido por el serpentín de enfriamiento. Ahora vamos a entender todo con ejercicio. En este caso, si se tiene un sistema en el cual se extraen 6000 BTU/hora, aquí, equivalente a 6326.1 kJ/h, es mejor trabajar con esta unidad de calor en un ducto, y las condiciones de entrada son que aquí en la entrada tengo un phi o una humedad relativa del 50%, una temperatura bulbo seco de 35 grados Celsius y un flujo volumétrico de 1000 metros cúbicos por hora. Y yo quiero saber con qué condiciones voy a estar en 2. En este caso no vamos a tener condensación, solamente vamos a hacer un enfriamiento. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es irnos a la carta psicométrica y se ubica el punto 1 con los valores de temperatura de bulbo seco de 35 grados Celsius y humedad relativa del 50% para obtener sus características o propiedades como son la entalpía, la densidad y la humedad absoluta, como en este caso que tenemos aquí, gracias aquí cortesía del programa Daikin. Ahora simplemente vamos a hallar el flujo másico de aire seco a la entrada en 1, que obviamente analizamos que es el mismo que está en la salida 2. Entonces vamos a utilizar la fórmula del flujo volumétrico por la densidad del punto 1 que obtuvimos en carta, y aquí tenemos el valor de 1133 kilogramos de aire seco por hora, y ese es el mismo valor de flujo másico de aire seco en la salida 2. Ahora vamos a hallar el flujo másico de vapor a la entrada 1, que es el mismo de la salida 2, mediante la fórmula que
define a la humedad absoluta. Entonces despejamos el flujo másico de vapor es igual al flujo másico de aire seco en 1 por la humedad relativa en 1. Mírenla aquí y mírenlo aquí. Datos obtenidos de la carta psicométrica y obtenemos 20.16 y obviamente es el mismo valor que tenemos en el punto 2, por eso lo tenemos aquí. En otras palabras, ya tenemos dos condiciones. Aquí la masa de vapor de 2 ya lo tenemos, ya tenemos cuánto es el W2 obviamente. Entonces a continuación se halla la entalpía a la salida del punto 2 con la fórmula. Aquí tenemos Q es igual a masa de aire seco, que es la misma tanto entrada como salida, por la diferencia de las entalpías. Aquí lo que hacemos es despejamos el valor de la entalpía específica del punto 2 en función de la entalpía específica del punto 1, el calor y la masa de aire seco. Entonces aquí hacemos los reemplazos. Este valor de la entalpía específica del punto 1 lo obtuvimos de la carta psicométrica más, entonces aquí abrimos entre paréntesis. Hay que tener en cuenta el signo porque estamos retirando calor, entonces obviamente hay que colocar el signo menos. No olvidar esta condición. ¿Por qué? Porque no nos va a dar resultado correctamente. Y sobre la masa de aire seco que nosotros calculamos en 1, que es el mismo que sale en el punto 2. Entonces vamos a obtener con esta ecuación una entalpía específica del punto 2 de 75.2 kJ por kilogramos. Entonces ya tenemos dos coordenadas del punto 2, que es el W2 que lo tuvimos anteriormente y la entalpía específica del punto 2. Con estos dos valores nos vamos a la carta psicométrica. Bien, teniendo los valores tanto de la humedad absoluta y de la entalpía, simplemente nos vamos aquí al programa y automáticamente nos ubica el punto 2 y ya podemos leer su característica en el punto 2. En este caso ya sabemos su entalpía, tenemos su densidad, su humedad absoluta, pero a mí me interesa mucho la temperatura de salida. Vean que la temperatura de salida con este proceso sería de 29.5 grados Celsius. Y estaríamos aquí, veanlo aquí en este punto, y con una temperatura de bulbo húmedo de 24.8 grados. Entonces muy interesante ver para estos análisis, para ver cuánto vamos a reducir la temperatura, para ver si el proceso está de acuerdo con nuestro análisis. Entonces vean que es realmente sencillo el cálculo en una carta psicométrica de este proceso. Muchas gracias y nos vemos en otro video.